Muy bien, son las 7 de la mañana, comenzamos. Les agradecemos como siempre que se hayan tomado la molestia de venir con nosotros a estar en presencial, y quienes no pudieron y están en la línea son también bienvenidos, bienvenidos en Santa Fe y bienvenidos todos nuestros invitados eh, de fuera del Centro Médico ABC. Esta es la primera sesión del año lectivo, entonces quisimos presentar un caso así muy apantallador y más o menos darles una idea de qué tan alta está la vara aquí en el hospital. Este es uno de esos casos que hablan por teléfono y doctor, ¿le puedo enseñar un caso? Pues tráelo. Es un caso que ocurrió en Santa Fe, es un caso que requirió el reclutamiento de las personas capacitadas con las más altas especialidades. Es un caso de altísima escuela. Hay que tener un cierto nivel para entender cuál es el problema que presenta este caso. Agradecemos muchísimo a la doctora Neme, que fue la consultante en hematología del caso. El doctor Santana nos acompaña. Él acaba de terminar su reciente endoscopía con nosotros. Él es especialista en enfermedades del hígado por el Instituto Nacional de Nutrición. El doctor Osvaldo Soto trabajó con nosotros en un tiempo aquí en el hospital de observatorio y ahora es el encargado del laboratorio en patología quirúrgica Santa Fe. Eh, el doctor Daniel Romellón lo conocen, es el residente de tercer año de anatomía patológica, y el doctor Cristian Espinosa, para quienes no lo conozcan, él hizo patología quirúrgica con nosotros, después hizo hematopatología en el Hospital Español, y actualmente por las mañanas es el jefe de patología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y en las tardes es el hematopatólogo del Hospital de ABC de Santa Fe. Entonces, pongan atención, vamos a comenzar con la sesión. El doctor Santana va a hacernos el favor de presentar la historia. Posterior a lo cual haremos un espacio para comentarios. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias al doctor Vaquera. Pues vamos a comenzar con el caso clínico del día de hoy, que está titulado como hipertensión portal no cirrótica. Algunos de ustedes pues conocerán el caso, sobre todo los residentes de medicina interna que también estuvieron participando activamente en el abordaje. Bueno, como antecedentes tenemos a un paciente masculino de 67 años de edad, de origen colombiano, y como únicos antecedentes heredofamiliares nos refirió que uno de sus hermanos pues falleció secundario a una complicación de biopsia hepática percutánea. No sabíamos el motivo por el cual lo llevaron a biopsia, y también nos refirió que otro de sus hermanos falleció por carcinoma hepatocelular. De forma dirigida negó el consumo de alcohol, la presencia de alergias, la presencia de tabaco, y como crónicos únicamente resistencia a la insulina, carcinoma vasocelular en cráneo y 2 episodios de hemorragia digestiva alta no variceal, la última en el 2024 asociado a enfermedad ácido péptica. Como cirugía, resección quirúrgica de carcinoma vasocelular en 10 ocasiones, la última en el 2025, y antecedentes de transfusiones positivas previas por los episodios de hemorragia digestiva alta. Bueno, el paciente estaba en seguimiento por la consulta externa de medicina interna, y este es el registro de laboratoriales que el propio paciente hizo y que nos hizo favor de hacernos llegar. Vemos lo más importante, las alteraciones en las PFHs desde el 2012. Vemos cómo hay transaminasemia leve, vemos cómo hay también incremento en el nivel de la fosfatasa alcalina, de la GGT, de la deshidrogenasa láctica, y hasta el 2023, que es el registro que tenemos, pues no había datos de hiperbilirrubinemia. En esta segunda tabla tampoco vemos que haya alteración en la coagulación, la síntesis hepática conservada al menos hasta el 2023. Albúmina también estaba conservada hasta el 2023. Y aquí empieza a llamar ya la atención la presencia de linfocitosis desde el 2022-2023. Algo muy discreto, pero que al final sí es de relevancia para el caso clínico. Bueno, pues el paciente realizó un viaje en crucero a principios de año, las primeras 2 semanas de enero del 2026, y él empieza con el cuadro clínico la segunda quincena de enero. Presenta tos productiva, fiebre mayor a 38.3, escalofríos, debilidad generalizada,
ictericia marcada, hepatomegalia que era fácilmente palpable a la exploración física y edema de miembros pélvicos inferiores. El motivo por el que se hospitalizó inicialmente pues, fue una neumonía y se inició de forma inicial tratamiento con carbapenémico. Empezamos pues el abordaje de la ictericia y de la hepatomegalia tomando en cuenta pues las alteraciones que ya les presenté, que venían desde más de 10 años atrás, y también este antecedente familiar, ¿no? De los hermanos, que no nos quedaba del todo claro qué era lo que había pasado con ellos, pero pues sí nos llamaba mucho la atención que uno hubiera sido sometido a biopsia y el otro hubiera desarrollado un carcinoma hepatocelular. Bueno, les presento los laboratoriales iniciales con los que ingresó el paciente, una leucocitosis discreta, linfocitosis también, las plaquetas conservadas, 181, la función de síntesis conservada, el INR en 0.98, y por primera vez en la historia del paciente, pues desarrolla hiperbilirrubinemia, ¿no? Que como les mostré en el registro, nunca lo había presentado. Unas bilis totales de 9.3, expensas de la directa siempre, y nuevamente vemos fosfatasa, GGT muy elevadas, la LDH también marcadamente elevada, y la transaminasemia pues muy ligera, ¿no? Por el antecedente del viaje reciente en el crucero, iniciamos el abordaje con estas serologías para virus hepatotropos, todas negativas, y marcadores tumorales, los cuales también estaban negativos. Bueno, en este punto, lo que a nosotros más nos preocupaba era que fuera algo infiltrativo, ¿no? Al final, el patrón de las PFHs desde el 2012 era de infiltración. Si bien nunca había hecho la hiperbilirrubinemia, pero hasta este momento lo que teníamos era infiltración hepática y nos quedaba mucho la duda si había algún origen genético o algo familiar que pudiera explicar esta alteración persistente en las PFHs. De forma inicial hicimos una tomografía contrastada de abdomen y pelvis, tórax también. Y pues la sorpresa que nos llevamos es que efectivamente la hepatomegalia era masiva, era muy marcada, a expensas sobre todo de hipertrofia del lóbulo izquierdo. Llamaba mucho la atención también que la vía biliar intra y extrahepática estaba pues conservada, no había datos de dilatación. El colédoco en la tomografía estaba en 6 milímetros. Y algo que también fue una sorpresa para nosotros es que tenía datos de colaterales portosistémicas, ascitis leve y también hipotrofia muy marcada del vaso. Entonces, pues ahora teníamos otra duda. No sabíamos si en realidad, por estos datos de hipertensión portal clínicamente significativa, la presencia de ascitis, la presencia de estas colaterales portosistémicas, pues el paciente era cirrótico o no. Esa era realmente la pregunta que nos hicimos y había varias cosas que no cuadraban, ¿no? De entrada, pues la hepatomegalia no es lo más característico en los pacientes con cirrosis. La vasculatura esplácnica todo el tiempo se mantuvo permeable, que eso también es importante mencionarlo. Y pues las plaquetas, como ustedes vieron, tampoco había trombocitopenia, ¿no? Entonces, quedaba mucho la duda si el paciente era cirrótico o no. Por este colédoco limítrofe de 6 milímetros, decidimos realizar una colangioreso, donde se confirmó que pues, no había datos de obstrucción a nivel de la vía biliar ni intra ni extrahepática. Nuevamente vimos la hepatomegalia marcada, la presencia de las colaterales portosistémicas y la hipotrofia del vaso que ya conocíamos. Continuamos el abordaje pues, para causas de infiltración hepática. Lo primero que descartamos fue algún origen autoinmune. Todos los anticuerpos estaban negativos. Pensando en el antecedente de los hermanos que no sabíamos que habían tenido, decidimos descartar Wilson, aunque con nosotros llegó a una edad de 60 años, que eso no sería lo más común.
pero hay que recordar que él tenía la alteración en las PFHs 10, 12 años atrás, ¿no? Entonces el cobre en orina estaba negativo, estaba en 55. Para que sea realmente significativo en pacientes sintomáticos tiene que estar arriba de 100. La ceruloplasmina también estaba prácticamente normal. Descartamos una enfermedad por deficiencia de alfa-1 antitripsina, descartamos hemocromatosis y pedimos una beta-2 microglobulina que estaba positiva, y también se pidieron niveles de vitamina B12 que estaban bastante elevados. Y pues bueno, para completar el abordaje, le pedimos al oftalmólogo que hiciera una exploración oftalmológica dirigida con la lámpara de hendidura, buscando algún hallazgo sugestivo de Wilson. Estaba prácticamente normal la exploración. Y si por esta presencia de colaterales portosistémicas, hicimos una endoscopía donde evidenciamos la presencia de varices esofágicas pequeñas. Entonces, prácticamente ya no había duda de que el paciente sí tenía hipertensión portal clínicamente significativa. Por parte del equipo de hematología pidieron un inmunofenotipo en sangre periférica por citometría de flujo, donde no se detectó población monoclonal de linfocitos ni presencia de blastos en sangre periférica. Y también es importante mencionar que en los estudios de imagen iniciales el paciente sí tenía algo de derrame pericárdico y algo de cardiomegalia, y también pues tenía el edema de miembros pélvicos. Por este motivo realizamos el ecocardiograma, donde únicamente veíamos una dilatación moderada de la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, perdón, de dimensiones normales, la PEVI conservada, y una hipertensión arterial pulmonar leve con una PSAP de 40 milímetros, pero en realidad el derrame pericárdico era leve, no había masas, no había trombos ni cortocircuitos. Con todo esto y pues como no sabíamos qué era lo que le estaba pasando al hígado, nos quedaba mucho la duda de que realmente fuera cirrótico, pues decidimos realizar una biopsia. Y ahí es donde tuvimos todo el apoyo por parte del servicio de patología. Gracias, representante. Bueno, el otro día discutimos este caso en una sesión con los especialistas en hígado del Hospital de Nutrición y con los hematos y los gastros. Obviamente el caso tiene muchas aristas, pero dado que esta es una sesión de enseñanza, pues sería interesante escuchar primero el punto de vista de los internistas, que son o deberían haber sido el primer contacto con este paciente. Invité al doctor Esteta, no sé si esté en línea o los residentes de él, que siempre son tan entusiastas y que deberían de sesionar este caso por separado. Si alguien en medicina interna tiene alguna opinión de qué le está pasando a este paciente, qué ideas podrían tener acerca de las causas de una hipertensión portal no cirrótica, porque no tiene vaso. No sé si me ayudas a obligar a alguien, Jaico. Pues Rodrigo, a ver. Buenos días. Levantó la mano. No sé si me escucho. Hola, buenos días. Bueno, pues sí, justo recordamos muy bien al paciente. Pues digo, inicialmente, clínicamente, o sea, lo neurológico siempre estuvo bastante estable, y lo que era más marcado con él era esta ictericia tan marcada, ¿no? Con la que lo veíamos todos los días, está prácticamente amarillo el paciente, mucha colia, coluria, dentro del abordaje, pues diagnóstico, con lo que tenemos inicialmente, pues descartar causas vasculares también, progresivos de manera temprana, ¿no? Con tomografías, ultrasonidos, justo el abordaje de causas autoinmunes, genéticas. Y una vez ya descartando todo esto, como que nos quedamos un poco atorados en el abordaje diagnóstico y estábamos presionando un poquito la biopsia. Tenía ya unas biopsias previas el paciente, creo, que no tuvimos acceso, ¿no? Bueno, no, entonces, pues justo como que estamos presionando para la biopsia en este caso, que pues nos queda mucho la duda.
Una de las cosas más difíciles de hacer patología de biopsias hepáticas de condiciones no neoplásicas es el hecho de que habitualmente el hepatólogo es una persona muy bien preparada y ya sabe lo que va a buscar, ya sabe lo que va a ver. Entonces, en base a la historia clínica, en base al patrón de alteración de las pruebas de funcionamiento hepático, realmente un buen higadólogo pues, puede saber o esperar qué es lo que va a encontrar en el espacio porta, en el bulillo, en la vena central. Y es una cosa que a uno le complica mucho la vida, sobre todo en los pediátricos, ¿no? Yo trabajé unos años en el hospital pediátrico y tenía un higadólogo que sí sabía y no, pues me hacía sufrir las atresias y todas esas cosas que les pasan a los niños. Bueno, pues después del punto de vista de los internistas, necesariamente tendría que venir el punto de vista de los gastroenterólogos. No sé si en Santa Fe, doctor Jalabe, por ahí ayúdame, hay alguien de gastro, de endoscopía que nos quisiera dar su opinión sobre la manera de abordar este paciente y las posibilidades diagnósticas. Por favor. Hola, doctor Vaquera. Soy Juan Adelante. Esteta. No sé si me escuchan en observatorio. Gracias, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Ciertamente es un caso sumamente complejo. La impresión que me da a mí es que al principio, los primeros quizás 5 o 7 años, esta elevación de transaminasas pareciera ser un tanto más importante, ¿no? Con niveles arriba de 200 de transaminasas y estas bilirrubinas que parecían estar pues, en un rango normal y de repente de manera abrupta hace esta elevación de bilirrubinas. Coincido con el comentario que hizo Rodrigo Valerio de que un aspecto fundamental era revisar la parte vascular, aunque esto no hubiera afectado el tamaño del hígado. Y el hecho de que se haya elevado de manera abrupta estas bilirrubinas, parecía haber un compromiso directo de los canalículos biliares. Como si de repente se hubiera llegado a un punto del límite en la evolución donde esta capacidad excretora biliar hubiera sido rebasada y entonces se estuviera generando una colestasis intrahepática pues muy severa. Y ciertamente yo también coincido en que las propuestas desde el punto de vista de medicina interna se empiezan a hacer mucho más pequeñas a este punto. Es decir, el abordaje más allá de esta beta-2 microglobulina que sí está sutilmente elevada y el dímero D que está sutilmente elevado, el abordaje ya está completo, ciertamente. Me parecería que no hay mucho más que profundizar y esperaríamos la luz que ustedes nos den. Van a presentar la biopsia, doctor. Vaso tan atrófico, para mí también es primera vez que veo algo así. Ya para que lo digas tú. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Los invitados externos, Luis Muñoz, si estás por ahí, también llegaste a hacer esas autopsias de las que hablaba hace rato. Rey Falcón, no sé quién más esté por ahí que quiera hacer algún comentario. Si no, continuamos con la presentación de la biopsia hepática, que fue la que trajo la luz, como dicen bien. Adelante, por favor. Buenos días. Yo les voy a presentar los hallazgos histopatológicos de la biopsia de hígado de este paciente. Y pues, en esta vista panorámica, lo que más nos llama la atención es que, para empezar, pues la estructura trabecular del hígado está normal, está preservada. Tenemos un infiltrado prominente con este salpicado de células que vemos en todo el hígado de forma difusa. Y otra característica que tenía es que pues tenía una leve dilatación de los sinusoides también. Otra cosa que nos llama la atención es que, bueno, también el hígado cursa con estas zonas de fibrosis que se limita en los espacios porta
Y tan lo menos en la biopsia había porciones en las que la vena central pues no la podíamos encontrar. Entonces, comenzando a analizar este infiltrado, a este acercamiento veíamos que estaba compuesto principalmente por 3 células o 3 tipos celulares. El primero que les voy a mostrar aquí pues son estas células de aspecto polimorfo nuclear, que estaban bastante elevado el número de células que se presentaban. Para eso, pues se utiliza la marcación con mieloperoxidasa, lo cual demuestra efectivamente estos corresponden a la serie granulocítica. Y algo que llama la atención, a pesar de que tenemos un infiltrado elevado de células como estos polimorfos, pues no teníamos espacios con necrosis, no teníamos abscesos, mucho menos teníamos un agente infectante. ¿Por qué digo esto? Porque, pues bueno, lo primero que pensamos al ver polimorfos y tan elevados es que, pues, nos vamos a saltar a la conclusión de que el paciente está cursando con un episodio inflamatorio agudo. Sin embargo, aquí, pues, este no era el caso, simplemente estaban ahí las células. Seguido de esto, encontrábamos este otro tipo celular, y era compuesto de estas células pequeñas, redondas, con una cromatina muy densa, muy oscura, y con un halo perinuclear. Estas características son muy peculiares o muy particulares de un tipo celular. En este caso estaríamos hablando de la serie eritroide, de los eritroblastos. Para demostrar la presencia de que realmente estos son eritroblastos, se solicita una marcación con glicoforina, en este caso una doble marcación con CD163, y como pueden ver en color café, se está demostrando que efectivamente estamos hablando de la línea eritroide hematopoyética. Y con el CD163, pues bueno, está marcando las células de Kupffer normales en el hígado. Y bien, pues si ya tenemos 2 líneas hematopoyéticas, las células que más nos llamaban la atención en nuestra biopsia eran estas células grandes con un citoplasma amplio y con estos núcleos bilobulados. Y pues lo único que quedaba pensar, si ya hablamos de otras 2 líneas, es que esta fuera la tercera línea, en este caso los megacariocitos. Para eso se solicita una tinción, una marcación con CD61 y efectivamente se comprueba que estas células que se veían dispersas en la biopsia se trataban realmente de megacariocitos. Entonces, aquí ya vemos este infiltrado, que realmente no estamos hablando de un infiltrado inflamatorio o un infiltrado de células, sino que estamos viendo las células hematopoyéticas en el hígado. Entonces, esto nos hace pensar que esto es una hematopoiesis extramedular. Ante estos cambios o ante esta peculiaridad de la biopsia del hígado, pues el hígado va a responder con un daño. Y ante un daño, el hígado responde con una regeneración. Para esto solicitamos estas 3 marcaciones de inmunohistoquímica. Comenzando con la glutamin sintetasa, esta normalmente va a teñir o a marcar de forma pericanalicular. Sin embargo, en estos casos, o en casos, por ejemplo, de situaciones neoplásicas, a manera de ejemplo, tiene una marcación difusa, una marcación muy homogénea, como pueden ver aquí, está casi todo de color café la biopsia. SOX9 es un marcador embriogénico y en este caso también vemos esta marcación bastante homogénea, bastante difusa en toda la biopsia hepática. Eso nos hace pensar que el hígado está respondiendo de manera regenerativa ante episodios agudos de una enfermedad hepática que ya lleva un tiempo. Y el CK7, si bien va a marcar de forma normal lo que son los conductos biliares, en este caso también está mostrando datos de regeneración al marcar de una forma más difusa en las células hepáticas con este potencial. Y ante un daño por estas células o este pseudoinfiltrado y estos cambios regenerativos, pues también teníamos la consecuencia de esto con la presencia de estos focos de fibrosis. Y de la fibrosis también cabe destacar que tenía peculiaridades. Si bien vemos en la hematoxilina, pues bueno, es fácil de notarla por esta presencia de
este espacio más claro que vemos aquí. Y pareciera que, pues bueno, está limitada en los espacios porta como esperaríamos verlo. Sin embargo, no es hasta que le pedimos una tinción con tricrómico de Masón que podemos ver que no solo está limitada en los espacios porta, además de eso, está infiltrando todo lo que parece el parénquima hepático y se está metiendo entre las trabéculas del hígado. Entonces, no está infiltrando de forma esperada la fibrosis como tabiques o como nódulos en los espacios porta, sino que además está infiltrando de forma laminar o de forma difusa en todo el parénquima hepático. En cuanto a la vía biliar o los conductos biliares de esta biopsia, pues cabe destacar que no había gran peculiaridad. No teníamos como tal un aumento muy llamativo de estos conductos. No había una tipia franca de estas células. Y no teníamos como tal la sospecha o no nos hablaba esto de un origen de vía biliar. También tenemos aquí una cuestión importante que veíamos, era que teníamos la presencia de esta tinción o este pigmento que veíamos en la biopsia, que se muestra aquí como de un color café. Estaba principalmente intracanalicular, pero había porciones en las que también era intracitoplasmática. Ahora, en hígado, como sucede en muchos procesos metabólicos, no es sencillo decir, bueno, si vemos en hígado un pigmento, pues es bilis, ¿no? Nada más. No, pueden ser muchísimas cosas. La única forma de que podemos estar seguros de que esto se trata de bilis es con esta tinción, que se llama tinción de Hull, y que en este caso pinta la bilis, lo que en el HIE pinta de color café, lo pinta de color verde, como pueden ver aquí. Entonces, de esta forma presentamos que efectivamente estamos hablando de bilis, que de mayor forma se presenta de forma intracanicular, y también de forma focalmente intracitoplasmática. Entonces, lo que nos hace pensar esto es que es un patrón de daño de tipo obstructivo. Entonces, haciendo un repaso de la inmunistoquímica que acabamos de ver, la citoqueratina 7, al igual que el SOX9, pues fueron positivos en hepatoblastos, mostrando una respuesta regenerativa por parte del hígado, al igual que la glutamin sintetasa muy difusa. CD61 nos comprueba que estas células grandes son megacariocitos. Glicoforina nos demuestra la presencia de la serie eritroide y el MPO nos demuestra la presencia de precursores mieloides. Entonces, como diagnóstico, queda al final esta biopsia de hígado, un parénquima hepático con hematopoiesis extramedular, cambios difusos por regeneración, presencia de colestasis predominantemente intracanalicular, aunque como les dije, focalmente también estaba intracitoplasmática, una fibrosis hepática difusa y portal leve, además de que se componía de forma laminar, y datos morfológicos sugerentes de cambios por hipertensión portal clónica. Veíamos en la biopsia también que pues tenía como tal una dilatación leve de estos espacios, de los espacios porta y también de los sinusoides hepáticos, y en algunas partes se veían congestivos, repletos o llenos de eritrocitos. Le cedo la palabra al doctor Osvaldo, que fue el patólogo quien vio este caso. No sé si está conectado el doctor Osvaldo. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Hola, buenos días. Bueno, a manera de comentario, esta biopsia la revisamos en conjunto con el doctor Vaquera y también participó el doctor Cristian de patología. Y bueno, o sea, los hallazgos más importantes de esta biopsia, pues como ya se mencionó, la hematopoiesis extramedular hepática. Este, Esto se puede observar en el contexto de trastornos hematológicos como neoplasias mieloproliferativas, trastornos mielodisplásicos, anemia hemolítica y también en otros escenarios como infecciones o cualquier afectación que reemplace la médula ósea como metástasis óseas de algún tipo de tumor.
Por otro lado, los procesos crónicos de colestasis, como ya lo observamos, es pigmento biliar dentro de los canalículos e intracitoplasmático y o eventos necróticos pueden generar un aumento en los hepatoblastos, que lo vimos en la inmunohistoquímica que mostró Daniel, y esto se traduce como cambios por regeneración. Además, observamos también la dilatación de los sinusoides, estaban congestivos, había focos pequeños de extravasación de eritrocitos, lo cual nos habla también de la hipertensión o datos de hipertensión portal, ¿no? Y también otro hallazgo importante que se mencionó, que fue la fibrosis laminar, no es la fibrosis que se observa en la cirrosis. Esta es una fibrosis difusa, laminar, y en el caso que de esta biopsia que tuviera alguna afectación hematológica, es un fenómeno muy parecido a lo que se observa en la fibrosis o en la mielofibrosis, ¿no? Que presentan las enfermedades hematológicas y que se observan en las biopsias de hueso. Entonces, pues ese es el único comentario que quería agregar acerca de este caso. Doctor Osvaldo, cuando yo fui a ver la biopsia contigo, lo primero que te pregunté era si el paciente tenía cirrosis o no. ¿Qué nos puedes referir acerca de esto, por favor? Sí, claro. En este caso, la cirrosis pues va a generar una fibrosis portal más acentuada y genera como puentes, ¿no? Entre espacio portal y espacio portal. Y este tipo bueno, genera puentes o tabiques fibrosos, gruesos, densos. Y en este caso de la biopsia, la fibrosis era como más laminar, o sea, era difusa, no generaba esos puentes, no generaba estos tabiques gruesos de fibrosis. Y esa es la diferencia que observamos, ¿no? Y que, como les menciono, se parece a la mielofibrosis que se presenta cuando la médula ósea está infiltrada por algún trastorno hematológico o neoplasia hematológica. De acuerdo, gracias. ¿Sí les queda claro por qué decimos que los hallazgos de la biopsia hepática arrojan luz respecto al padecimiento del paciente? O sea, ¿sí les queda claro por qué la hematopoiesis extramedular explica? ¿Qué tiene que ver la hematopoiesis extramedular con la ausencia de vaso? ¿Alguien puede decir? ¿No? Realmente cuando estábamos viendo la biopsia, Osvaldo y yo, la primera sensación extraña que me dio es que parecía que estaba viendo el hígado de un niño. Y dije yo, ¿por qué tengo esta sensación? Y es que efectivamente, pues estabas viendo todas estas cosas que no van ahí, que es la hematopoiesis extramedular. Tampoco sabíamos que era hematopoiesis extramedular hasta que caímos en unos de los megas. Cuando vimos las neumonías COVID, una de las características de las neumonías COVID era que jalaban muchos megas. Y entonces veías tú unas células que como patólogo pues piensan que son mal, todos piensas que todo es maligno, ¿no? Que son negras, feas. Pero fue esa afortunada sucesión de hechos lo que nos hizo pensar que estábamos ante un cuadro de hematopoiesis extramedular. Ahora bien, las clasificaciones han cambiado mucho. El doctor López Corella, que es un célebre patólogo mexicano, muy, muy genial, decía que cuando un niño nace sabe dos cosas, que morirá y que la clasificación de los linfomas va a cambiar. Entonces, aquí una de las preguntas que nos hacíamos era si esto era en verdad hematopoiesis extramedular o era la infiltración por una neoplasia mieloproliferativa. Si estas células eran, como dijo bien Daniel, no era un infiltrado inflamatorio, ciertamente era un infiltrado, ¿no? Pero hay una distancia enorme entre que sea hematopoiesis extramedular compensatoria por fenómenos que nos va a mostrar el doctor Cristian en la médula ósea, a que sea una infiltración por una neoplasia maligna, que es un paciente oncológico que requiere tratamiento, etcétera. No sé, los oncólogos, ¿qué opinan? A mí el caso se me hace célebre porque la primera autopsia de la que entré fue lo que llamaban una metaplasia mielodiagnogénica. Las enfermedades que causan ausencia de vaso pues son la trombocitemia esencial, ¿no? Sí, yo quería hacer una pregunta, doctor Vaquera. ¿Cuál es el otro? ¿Cómo se llaman ahora? Ok, Neoplasias bueno, mieloproliferativas. Si quiere aumentar el comentario antes de que Cris pase a mostrar la médula ósea, si nos hace el favor. Doctor Vaquera. Con el comentario de los gastos, doctor Mena, no sé si estás por ahí. Doctor Vaquera, de aquí de Santa Fe. ¿Sí escuchan? Perdón, adelante. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Sí.
a mí me llaman la atención dos o tres cosas. Bueno, primero, yo también pienso que puede ser un síndrome mieloproliferativo. El único síndrome mieloproliferativo que no cursa con elevación de glóbulos rojos, blancos, plaquetas, mastocitos, neutrófilos, etcétera, es efectivamente la metaplasia mieloide agnogénica por mielofibrosis. Me llaman la atención dos cosas. Uno, que no tuviera pancitopenia el paciente. Entonces, generalmente cursan con pancitopenia y todas las formas que se presentan en la médula ósea se aumentan en el tejido fagocítico mononuclear, que son las formas jóvenes en un momento determinado de la eritropoiesis. Y aquí en el hígado se mostraron todas estas formas jóvenes. Llama la atención esto. Y la otra situación que yo le haría al paciente para pensar en esta metaplasia mieloide agnogénica por mielofibrosis sería un JAK2. De los síndromes mieloproliferativos serían tres los que presentan el JAK2 positivo: la policitemia rubra vera, la trombocitosis esencial y la metaplasia mieloide agnogénica por mielofibrosis. Y la otra situación que yo haría en este caso en particular sería una biopsia de médula ósea para completar el estudio. Hola, Completamente de acuerdo. ¿puedo Adelante, comentar, Ivette, por doctor favor, Vaquera? gracias. Gracias. Pues sí, efectivamente con lo que vimos en la biopsia hepática, lo que se pensó es en una neoplasia mieloproliferativa, que esa es la nomenclatura actual. Y bueno, lo que comenta el doctor Jalabe de la pancitopenia es correcto. Sin embargo, en las fases iniciales de la mielofibrosis puede haber fases prefibróticas que también cursen con mieloproliferación. Y en la sangre efectivamente vimos formas inmaduras, metamielos, mielos y una reacción leucoeritroblástica que es muy característica de la mielofibrosis. Entonces ya con esto llamaba la atención que no había esplenomegalia, pero bueno, ahorita en la discusión seguramente esto se abordará. Se pidió la mutación de JAK2, la mutación de calreticulina y MPL, que son las mutaciones que pueden estar positivas en este tipo de entidades, aunque su ausencia no excluye tampoco el diagnóstico. Las tres mutaciones fueron negativas. Pero ya con lo que vimos en el hígado, pues efectivamente se procedió a hacer el aspirado de biopsia de médula ósea. Que nos va a mostrar el doctor Cris. Adelante, por favor. Ahorita seguimos con la discusión. Muchas gracias, Ivette. Muchas gracias, Pepe. ¿Qué tal? Buenos días. Soy el doctor Cristian Espinosa. Voy a presentarles los hallazgos en la biopsia de médula. En esta primera imagen, que es una imagen panorámica de los cortes del hueso, lo primero que analizamos es la celularidad de la biopsia. Para la edad del paciente, esta biopsia es una muestra hipercelular, que tiene una celularidad aproximada del 80%, y ante eso, pues siempre hay que descartar o hay que identificar la causa de esta hipercelularidad. Como ya lo hemos visto, pues una de las principales opciones era algún proceso infiltrativo o algún proceso neoplásico. En este otro campo, si vemos a mayor aumento de los campos, vemos un patrón de hematopoiesis con hiperplasia de las tres series hematopoyéticas. Es difícil a veces discernir entre de la serie eritropoyética de linfocitos. Entonces, siempre es indispensable realizar estudios de inmunistoquímica en los cuales nos ayudan a tipificar este componente celular de la médula. La MPO muestra incremento de la serie, es decir, una hiperplasia, lo mismo que la serie eritroide. Y lo que llama la atención es que tenemos una hiperplasia de las tres series con algunos megacariocitos que vemos en la parte inferior derecha de la pantalla. Algunos de estos sí muestran arquitectura distorsionada. C34 y C117, que son nuestros marcadores de precursores hematopoyéticos, es decir, si esto se tratara de algún tipo de leucemia aguda, fueron negativos.
Entonces, quedó descartada esa posibilidad y con la tinción de CD20, CD3 y CD138 se descartó la posibilidad de algún proceso infiltrativo, o sea, un linfoma. Hay algunas células 138 positivas que no son significativas. Este es el panel, pero lo que llama la atención al momento de nuestro algoritmo de evaluación de la biopsia de médula ósea es el realizar un retículo para descartar grados de fibrosis, en el cual en nuestro paciente vimos que hay un grado de fibrosis entre grado 2 y grado 3. Nosotros tenemos una clasificación que lo divide en tres estadios. El 1 es ausencia de las fibras de retículo, 2 es la presencia de algunas dispersas fibras y 3 son fibras de retículo rodeando grupos o células hematopoyéticas. Y en este paciente vemos la presencia de abundantes fibras reticulares dentro del componente hematopoyético. Esto es una fibrosis grado 2, casi grado 3, porque se observa como si estuvieran en aumento esta presencia de fibras. Entonces, ante estos hallazgos, lo que es innegable es la presencia de una mielofibrosis. Ya como mencionaban, el subclasificar estas mielofibrosis, pues depende de estudios moleculares. Pero vemos una médula ósea moderadamente hipercelular, celularidad del 80%, con hiperplasia mieloide y megacariocítica acentuada, con una hiperplasia de la serie eritroide moderada. Estos hallazgos son compatibles con una neoplasia mieloproliferativa de tipo mielofibrosis primaria. El grado de fibrosis se clasificó como grado 2, con depósitos de hierro ausentes. Ante esto, pues siempre hay que realizar los estudios moleculares como JAK2 para descartarlo categóricamente. Y eso sería todo. Solo quiero subrayar lo que decía el doctor Osvaldo hace un momento y piensen en esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver el proceso fibrosante que está sucediendo en el hígado y que a pesar de ser extenso no condiciona cirrosis ni morfológica ni laboratorialmente el paciente no tiene trombocitopenia? Con esta fibrosis que el mismo infiltrado de células hematopoyéticas induce en la médula ósea, ¿no? Tendemos a decir fibrosis como minimizando las cosas, cuando en realidad los procesos fibrosantes no tienen tratamiento. Hasta el cáncer tiene tratamiento, pero una fibrosis pulmonar no tiene tratamiento. Y algunas personas dicen que debemos utilizar los mismos conceptos que usamos para analizar una fibrosis hepática, por ejemplo, en una fibrosis pulmonar o pancreática. Entonces, ¿qué tiene que ver el infiltrado con el entorno del cual se rodea este infiltrado? No, hay una tecnología que no tenemos aún en México que se llama CODEX, y es una cosa así como múltiples anticuerpos con inmunofluorescencia para estudiar tumores. La doctora Ivonne Montes, que estudió con nosotros patología hace muchos años, ahora está en Alemania y ella usa esa técnica. Y a lo que voy es que creo que no encuentro las palabras para explicar, pero levanta las cejas y dice, lo que importa es el estroma, maestro. Y yo creo que en el futuro lo que vamos a ir entendiendo cada vez más, nos preocupan mucho las células neoplásicas, que sí están grandes, negras, poligonales, pero en realidad lo que controla la proliferación celular tiene mucho que ver con el estroma, y el estroma tiene que ver con esta fibrosis que vemos así como poca cosa, pero creo que en el futuro va a ser una cosa muy importante. Si nos comentas, Mario, por favor, la evolución del paciente y las probables consecuencias de dicha evolución. Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, la evolución clínica del paciente en realidad fue tórpida. Empezó a hacer datos más marcados de hipertensión portal. Empezó con ascitis grado 2, 3, que estuvimos manejando con diuréticos y paracentesis seriadas. Corroboramos a través de el GASA que efectivamente el origen de la ascitis era secundario a la hipertensión portal. Nunca desarrolló peritonitis bacteriana espontánea. Sí presentó encefalopatía grado 2, 3. Y presentaba esta hiperbilirrubinemia siempre directa, persistente, que al final se traducía en esta disfunción del hígado secundario a la infiltración por la mielofibrosis, ¿no? Finalmente, el paciente tuvo una segunda neumonía por virus sincitial respiratorio.
Y pues por parte del servicio de hematología se inició el manejo farmacológico con ruxolitinib. Sin embargo, finalmente el paciente pues falleció. Se murió de la neumonía. Sí. Bueno, el diagnóstico final del caso clínico es un desorden vascular portosinusoidal, que ahorita vamos a hablar un poco de este nuevo término en la revisión, más una falla hepática por la hiperbilirrubinemia marcada, secundaria a la mielofibrosis, con todos estos marcadores pues negativos. Para abrir la discusión, lo primero que yo le preguntaría a la doctora Ivette, al equipo de hematología es, doctora, ¿qué tan frecuente es la infiltración hepática significativa en la mielofibrosis? Que cursen también con esta hipertensión portal clínicamente significativa tan marcada. Y en estos pacientes que hacen hipertensión portal, ¿cómo impacta en la elegibilidad y en el riesgo peritrasplante de médula ósea? Gracias, Mario. Bueno, en cuanto a la infiltración hepática significativa, lo vemos en estados muy avanzados de la mielofibrosis, pero normalmente lo que sucede al inicio es esplenomegalia, y es como sospechamos, con esplenomegalia y una deshidrogenasa láctica muy elevada. El hecho de que se presente con infiltración hepática previo a esplénica sí sucede, pero solamente en alrededor del 10% de los casos. Definitivamente hay que controlar primero la enfermedad y ver que mejore la condición hepática para pensar en un trasplante de médula ósea, porque muchos de los medicamentos que usamos en el acondicionamiento y en el periodo peritrasplante son hepatotóxicos. Entonces, estaríamos muy limitados para pensar en un trasplante con una falla hepática de esta magnitud. Claro, muchas gracias. Y ahora les pregunto a los internistas si la hipertensión portal en el escenario de la mielofibrosis es predominantemente sinusoidal. Nosotros esperaríamos que las estrategias estándar para el manejo de la hipertensión portal, como el uso de betabloqueadores, diuréticos o incluso TIPS, tengan la misma eficacia que en un paciente con cirrosis. Javier, ¿puedo comentar aquí desde Santa Fe? Adelante, gracias. El daño hepático parece ser mixto, es decir, la hipertensión portal que ya veían en la biopsia del hígado, pero también por fármaco, DILI, lo que es Drug-Induced Liver Injury, y quiero preguntarle si tenían otros parámetros, además de la hiperbilirrubinemia directa y los datos que presentó después el enfermo, encefalopatía y todo, porque es muy pronto el desenlace y rápidamente se fue a encefalopatía, ascitis. Yo creo que ahí pudo haber estado participando también la hepatotoxicidad por medicamentos. Crónico agudizado por medicamentos. Es lo que usted postula, doctor Wolpert. Un daño crónico agudizado, agravado por el uso de medicamentos. No sé si crónico o cuánto tiempo le dieron este medicamento que mencionaban ahora. No, las alteraciones de las PFH tenían 10, 12 años. De la hiperbilirrubinemia ciertamente fue abrupta, súbita. Bueno, yo no había pensado en eso, no me parece una mala idea. No sé ustedes qué opinan. O sea, el medicamento de hematología se administró a lo mucho 3 dosis, doctor. 2, 3 dosis. Nosotros atribuimos, por ejemplo, la encefalopatía a un componente mixto, no solamente al hígado, también la presencia de infección. Y pues no sé, a mí me parece que en la biopsia tampoco había datos que apoyaran un daño hepático por uso de medicamentos. Ciertamente eso es cierto. No había, aunque la imagen histológica del DILI es muy heterogénea,
pero sí no había eosinófilos, las cosas que habitualmente lo hacen a uno pensar en eso. Doctor Monares, por favor. Sí, también o sea, no había sinofilia, no había como más datos de hipersensibilidad en el cuadro clínico. Respondiendo a la pregunta sobre si el tratamiento de la hipertensión portal sería el mismo, cuando los primeros casos de catéter de Swan-Ganz se llevaron a cabo en el mundo, los primeros pacientes que se estudiaron fueron los pacientes cirróticos porque no se entendía la hemodinamia de lo que estaba sucediendo. Entonces, hace muchos años se tenían muchos estudios sobre el cateterismo derecho, que era el verdadero punto para decirnos si era el betabloqueador, si era algún fármaco, si eran tips para manejarlo. Entonces, definitivamente, tres cosas que se tienen que considerar en un paciente que tiene alto riesgo de fallecer. Uno, estos pacientes deben de tener cateterismo derecho, ¿sí? Dos, estos pacientes deben tener Doppler transcraneal, porque el 80% de los pacientes que se mueren de complicaciones hepáticas se mueren de edema cerebral. Entonces, si no tenemos el índice de pulsatividad de las arterias intracraneanas, si no tenemos, si tiene hipertensión pulmonar, porque esa es una asociación muy grave y lo que verdaderamente te da la pauta. Y tres, que siempre es muy, muy discutido, pero pues si estamos con estos problemas tan grandes del hígado, el utilizar depuraciones extracorpóreas puede ser, o sea, digo, si estamos hablando de que el paciente tiene alto riesgo de morir, si el paciente al final fallece, pues no es lo mismo fallecer con un catéter de Swan-Ganz, con un Doppler transcranial y con una prueba terapéutica que disminuya la hipertensión portal con depuraciones extracorpóreas, principalmente recambios plasmáticos. Eso es lo que nosotros tenemos una experiencia muy breve en el Hospital General de México, pero es muy diferente el tratamiento de estos pacientes cuando pones un catéter de Swan-Ganz que cuando das por hecho que conoces la hemodinamia. Claro, de hecho, sí, el paciente fue sometido a diálisis de albúmina, doctor. Le dimos 5 días, la mejoría pues fue transitoria, a pesar del soporte con la diálisis de albúmina, pues el desenlace fue malo. Gracias. No, a usted. Y por último, que esta es una pregunta que a nosotros nos hizo directamente la familia, que también es muy interesante discutirla, si la mielofibrosis activa con infiltración hepática significativa que condiciona hipertensión portal y falla hepática, pues es una indicación para trasplante hepático. Ya nos había comentado un poco la doctora Ivette, pero no sé si alguien tenga algún otro comentario al respecto del trasplante de hígado. En Santa Fe. Se nos viene encima, el hospital está haciendo un gran proyecto para incrementar los trasplantes hepáticos. El otro día estaban hablando en una junta así de cuarto piso, de una persona que no tengo el gusto de conocer, pero que dicen que hace muchos trasplantes hepáticos. Van a reactivar el programa de trasplante renal. Entonces, pronto vamos a ver mucho de este material. Afortunadamente la doctora Montserrat trabaja con nosotros y ella es experta en la patología de los trasplantes. Muy bien, doctor. Bueno, yo creo que podemos contestar esta última pregunta en la revisión bibliográfica. Y lo primero que tenemos que considerar en este paciente es que la hipertensión portal en la mielofibrosis pues rara vez va a obedecer a un único mecanismo fisiopatológico, ¿no? Suele ser una combinación de infiltración sinusoidal, vasculopatía portal y estado protrombótico esplácnico, que también puede contribuir a un hiperflujo por esplenomegalia. Hay que recordar que la hematopoiesis extramedular hepática puede infiltrar los sinusoides, los espacios portales, el parénquima, aumentar la resistencia intrahepática y esto alterar el flujo sinusoidal y esto generar la hipertensión portal pues no cirrótica. Otro punto importante que viene marcado en las guías internacionales de hígado, todos los procesos mieloproliferativos se asocian a eventos de trombosis venosa portal no cirrótica hasta en el 20-30% de los casos y eso es algo que también puede contribuir a la fisiopatología de la hipertensión portal en estos pacientes. Bueno, pues algo importante es comentar en qué consiste este desorden vascular portosinusoidal.
Este trastorno, pues básicamente va a comprender un grupo de entidades vasculares hepáticas que comúnmente van a generar un daño en los vasos intrahepáticos, sobre todo a nivel portal o sinusoidal. La mayoría pues tienen el mismo fenotipo clínico y tienen también una evolución similar, caracterizada principalmente por la presencia de hipertensión portal en ausencia de cirrosis. Ahora, en el 2025 se actualizó por parte de la Sociedad Europea de Enfermedades del Hígado el término y ahora también se reconoce que el paciente puede tener esta enfermedad vascular portosinusoidal y además estar cursando con otra hepatopatía. Puede tener hígado graso, puede tener enfermedad hepática por alcohol, puede tener hepatitis autoinmune, puede incluso tener trombosis venosa portal y eso no excluye el diagnóstico. Lo más importante es que este tipo de trastornos vasculares se va a asociar a desórdenes sistémicos, como en este caso los síndromes mieloproliferativos, y el hecho de que el paciente ya esté cursando con este tipo de trastornos es lo primero que nos tiene que alertar si hay datos clínicos de hipertensión portal significativa. La otra parte importante es pues la biopsia, ¿no? Creo que en nuestro caso fue fundamental el hecho de que los patólogos dijeran que no había cirrosis. Básicamente, a partir de ahí es cuando empezamos a considerar la posibilidad de este desorden vascular portosinusoidal asociado al proceso mieloproliferativo. Y pues el diagnóstico actualmente sí necesita la presencia de una biopsia. Se necesitan dos partes, datos específicos de hipertensión portal, la presencia de varices esofágicas, gástricas, sangrado varicial que se llega a presentar en el 50% de los casos, la presencia de esplenomegalia que se llega a presentar en más del 60% de los casos y los hallazgos histopatológicos específicos que son la presencia de venopatía obliterativa portal, la presencia de hiperplasia nodular regenerativa y la presencia de fibrosis septal incompleta que habitualmente se ve nada más en las autopsias. La otra manera de hacer el diagnóstico de este trastorno vascular es que tenga signos inespecíficos de hipertensión portal y signos inespecíficos también histopatológicos, como en el caso de nuestro paciente que tenía esta fibrosis perisinusoidal, leve. Ahora, algo que es muy importante mencionar es que pues las guías sí recomiendan el manejo de estas complicaciones asociadas a la hipertensión portal no cirrótica. El manejo es prácticamente igual al manejo de la hipertensión portal en pacientes con cirrosis. Igual hay que darles beta bloqueadores, igual hay que darles diuréticos, hay que ir titulando las dosis de los diuréticos, y respondiendo a la parte del trasplante y a la parte de los tips de estos shunts intrahepáticos que se pueden generar para reducir el flujo a nivel de la vena porta y mejorar las complicaciones de hipertensión portal refractaria, pues sí hay estudios, hay una serie pequeña de 40 pacientes donde se les colocó tips debido a que tenían complicaciones refractarias de hipertensión portal y la sobrevida a 2 años buena, 60%. Y hablando del trasplante, también estos pacientes con trastorno portosinusoidal pueden trasplantarse. La serie más grande es de países europeos, incluye 70 pacientes nada más, pero la sobrevida después del trasplante a 5 años es del 80%. Y por último, respondiendo a la pregunta de si el paciente se puede trasplantar o no con una mielofibrosis activa, trasplante de hígado, pues la respuesta es no. Las guías internacionales de hígado hasta el día de hoy, en la última actualización del año pasado, siguen comentando que la presencia de una neoplasia extrahepática activa es una contraindicación relativa para el trasplante hepático y
sobre todo en el caso de la mielofibrosis, pues existe un riesgo o reportes anecdóticos de que si se trasplanta, puede desarrollarse el mismo proceso en el injerto, ¿no? Entonces les presento este caso que es del 2024, es un reporte de caso muy similar al que presentamos el día de hoy. En este caso era un paciente de 64 años que fue evaluado para trasplante por hemorragia varicial refractaria, y cuando le hicieron la biopsia, pues se dieron cuenta que no tenía cirrosis, que en realidad el paciente tenía mielofibrosis y pues ya estaba prácticamente listo para trasplantarse. Muchas gracias por su atención. Gracias, Mario. Bueno, ¿algún comentario? Sí, digo, me pareció fascinante este caso y me quedé pensando con tu pregunta, le sigo dando vueltas a la atrofia del vaso porque, como bien dijo la doctora Neme, yo siento que esta enfermedad, el vaso lleva una carga muy importante en esta enfermedad y nunca hubo vaso, ¿no? Sí. Siento que el hígado aquí tuvo que echarse toda la chamba y finalmente también todo lo que vimos en el hígado, pues es porque no había vaso. Ahora, sigo con la pregunta, ¿qué pasó con ese vaso? O sea, por un problema vascular circulatorio se atrofió, no creo que haya hecho necrosis, porque pues eso también lo hubiéramos visto de alguna manera. Entonces sí llama mucho la atención que una enfermedad que es claramente infiltración hepatoesplénica, diría yo primero esplénica hepática, porque sí el vaso aquí juega un papel muy importante. Yo no sé si todo lo que pasó en el hígado, pues finalmente fue porque no le ayudó el vaso en Sí. toda esta evolución. Yo coincido, yo creo que al final el hígado sufrió mucho más rápido por el hecho de que tuvo que llevarse toda la carga en la ausencia del vaso. Igual yo creo que los datos de hipertensión portal, pues no, o sea, las plaquetas no estaban tan afectadas por el hecho de que no había esplenomegalia. Y probablemente sí hubo ahí algún proceso de trombosis previa, etcétera, aunque cuando hay trombosis a nivel esplácnica, vemos una hipertensión portal más segmentaria, más del lado izquierdo, que los pacientes desarrollan varices gástricas IgB1, o sea, como aleatorias, por así decirlo, que en este caso sí era una hipertensión portal, pues franca, ¿no? Que afectaba todo el sistema, pero es una muy buena pregunta. Los vasos con trombocitemia esencial y algunos de los que tienen leucemia granulocítica crónica, lo que tienen son infartos y a nosotros nos importa porque habitualmente el diferencial es un absceso. Y los radiólogos ponen ahí que si hay burbujitas o que si no hay burbujitas. Bueno, indiscutiblemente, yo creo que este es uno de esos casos que nos enamoran y nos hacen recordar porque quisimos ser médicos. Les agradecemos que hayan venido, ojalá que les haya gustado el caso y les haya resultado inspirador, porque realmente lo es. Adiel, no sé si quieras hacer algún anuncio antes de despedir la sesión. En el chat solamente los felicita la doctora Greter y Yasmín, los anuncios, por favor, ahí en Santa Fe. Sí, Adiel, hay un comentario todavía del doctor Esteta. Gracias. A mí me quedé muy pensativo en relación a esta pregunta de si los beta bloqueadores podrían tener un papel y genuinamente me genera una pregunta fisiopatológica importante, en tanto que el uso de beta bloqueadores en cirrosis está justificado por el exceso de vasodilatadores que son naturales como óxido nítrico y otros tantos, que no son depurados por los hepatocitos y en este paciente que no tenía cirrosis, no pensaría yo en una vasodilatación secundaria a este tipo de agentes. De tal manera que el aumentar el tono vascular esplácnico con receptores alfa 1, como que no me parece, o sea, como que me cuesta trabajo pensar que verdaderamente vaya a ser pues que sean fuertemente efectivos, en tanto que los hepatocitos están funcionando apropiadamente y no pensaría que hubiera un exceso de vasodilatadores, pero me gustaría escuchar el análisis. Sí, doctor, de acuerdo con usted. Mire, al final yo creo que lo más importante es
tratar el trastorno asociado y que está generando en este caso la hipertensión portal no cirrótica. Y de la mano, pues sí podemos dar estas medidas que, como usted comenta, fisiopatológicamente es complicado que tengan el mismo grado de respuesta que en un paciente con cirrosis y una hipertensión portal clásica. Pero al final sí, o sea, de la mano del tratamiento del trastorno sistémico asociado, podemos dar estas medidas farmacológicas que probablemente no van a tener la misma respuesta como en un paciente con cirrosis clásica y que fue lo que pasó en nuestro paciente, ¿no? O sea, que al final sí persistió con datos de hipertensión portal. Muchas gracias. A usted, doctor. Pues muchísimas gracias por esta presentación y por medio de la asociación se les hará entrega de una carta de agradecimiento a los participantes en ella. De los anuncios que tenemos para esta semana, primero les recordamos la conferencia magistral de medicina de precisión que va a ser en forma presencial el día 31 de marzo en el auditorio A de Observatorio. Recordar que existe el 9º torneo de tenis, están todos invitados, hay diferentes categorías, los invitamos a todos a participar, es el sábado 18 y domingo 19 de abril. El curso de cómo realizar una investigación clínica se va a llevar a cabo el 25 de abril aquí en el Campus Santa Fe, está el QR para la inscripción al curso. El diplomado ECMO y otras asistencias ventriculares, el día 14, 15 y 16 de mayo del 2026. Les invitamos también a participar. Y bueno, a todos sabemos que nuestra institución tiene una parte sin fines de lucro y altruista. Entonces, les invitamos a la 33 Carrera Caminata, que se va a llevar a cabo el 16 de mayo, recordando que es para todos, familiares, niños, todos están cordialmente invitados. Y aquí está el formulario, el QR para registro, quien esté interesado en realizar algún tipo de curso en nuestra institución. Muchísimas gracias a todos.